Bienvenidos. Gracias por estar hoy con nosotros en este espacio, una vez más en Hablemos del Agua, pero ahora a nivel internacional. Para nosotros en la Funcagua es un gusto que ustedes nos estén regalando unas cuantos minutos de su noche de hoy jueves, un jueves de mucha lluvia y sin duda una lluvia que hoy la vamos a poder entender. Una lluvia en la cual hoy, que probablemente en muchos lugares hubo complicaciones, vamos a encontrar a través de estas presentaciones algunas soluciones o bien algunas ideas que nos pueden aportar para que en Guatemala ya no tengamos este problema. Muchísimas gracias. Mi nombre es María José Iturbide, directora ejecutiva de la Funcagua, y para mí es un gran gusto poder compartir con ustedes nuestro webinar Hablemos del Agua a nivel internacional y hoy con el tema de aguas urbanas. Por favor, antes de iniciar, quisiera agradecerles que todos mantengamos los micrófonos apagados. Vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas al final de las presentaciones de los expositores. Y también queremos comentarles que si en algún momento ustedes no pueden continuar con nosotros, esta presentación queda grabada y de igual forma estamos transmitiendo a través de Facebook. Entonces, aunque ya no la puedan terminar de ver, pueden ubicarse en la página de Funcagua en Facebook y ahí pueden ver toda la presentación. Entonces, ya sin más, vamos a comenzar. Vamos a comenzar con lo que hoy queremos compartir con ustedes. Tenemos a 4 grandes expositores con temas sumamente interesantes. Nos acompaña el ingeniero Luna, el ingeniero Julio Luna, que es ingeniero civil de la Universidad San Carlos de Guatemala. Tiene un máster en ciencias con especialidad en geología. Es director del Centro de Estudios Superiores de Energía y Minas y coordinador de la maestría en gestión de recursos hidrogeológicos. Coordinador del proyecto de riesgos geológicos RIESCA. Muchísimas gracias, ingeniero Luna, por compartir con nosotros. También tenemos a el licenciado Víctor Manuel Martínez, que es el vicealcalde de la Municipalidad de Guatemala. Él es licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Finanzas de la Universidad Francisco Marroquín. Actualmente es el concejal primero de la Municipalidad de Guatemala. Anteriormente dirigió el Ministerio de Finanzas Públicas, luego de haberse desempeñado como viceministro de Administración Financiera. Bajo su liderazgo en el Ministerio de Finanzas Públicas se alcanzaron los siguientes logros: fortalecimiento institucional de la SAT, impulsando la factura electrónica, el registro tributario unificado y otras actividades más. Implementación del ejercicio del presupuesto abierto, fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas mediante sistemas informáticos que permiten tener control e información automatizada. En el año 2008 inició su experiencia en el sector público como miembro de concejal municipal de la ciudad de Guatemala como síndico primero y fortaleció el programa de recuperación del centro histórico y la modernización del comercio popular mediante la Plaza El Amate. Posteriormente fue concejal segundo de la Municipalidad de Guatemala y en el 2019 fue electo como concejal primero, vicealcalde, que es el cargo que desempeña actualmente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y también desde China tenemos con nosotros al doctor Fei Chang. Él se especializó en la gestión sostenible de riesgos de inundaciones, adaptaciones climáticas y resiliencia urbana en megaciudades costeras asiáticas. Actualmente está financiado por el Consejo Nacional de Investigación de China como investigador principal sobre los microplásticos y sus impactos en los ríos urbanos. También está involucrado en 2 proyectos de investigaciones internacionales como investigador en el Blue Green Cities y es co-investigador en el proyecto de riesgos e inundaciones y propiedades comerciales. Con él nos está acompañando su estudiante de doctorado, Li Lei, que vamos a llamar Lucía para el resto de la presentación. Ella es actualmente candidata al doctorado de la Escuela de Ciencias Geográficas de la Universidad de Nottingham, que es de donde los dos están trabajando. Está supervisada por el doctor Faith y por otro equipo de consultores. Realizó su posgrado en el Imperial College de London en 2018 y en el Center of Environmental Policy
de Inglaterra, especializándose en water management. Su foco de investigación son las percepciones de las ciudades sostenibles y la influencia de varios actores en el proceso de la toma de decisiones para una mejor comprensión de cómo transitar por una ciudad esponja más sostenible. Ellos son nuestros 4 presentadores, entonces les voy a pedir que por favor, si pueden abrir sus cámaras, please, Dr. Faith, if you can open your video, please. Así los pueden conocer. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Entonces, ya sin más, vamos a iniciar con la primera presentación que nos la va a abordar el ingeniero Julio Luna sobre los estudios técnicos para la prevención de inundaciones. Gracias, ingeniero. Toda suya la pantalla. Ingeniero Luna. Ingeniero Luna, ¿me puede escuchar? Al parecer tuvo complicaciones, ya regresó por ahí. Vamos a pedirle al ingeniero Luna que por favor, no se preocupe, ingeniero, solo no se le escucha, si podemos verificar su audio. Justo, no hay ningún problema. Justo suceden las cosas cuando uno menos se las espera. Pero ahorita voy a empezar a compartir mi pantalla. Espero que me escuchen bien. ¿Sí? Sí, se le escucha bien. Bueno, creo que seguimos teniendo complicaciones. Lo que podemos hacer mientras se vuelve a unir el ingeniero Luna, podemos cambiar, vamos a invertir las presentaciones. Vamos a pedirle, por favor, entonces al vicealcalde que nos pueda apoyar usted con la presentación mientras logramos que el ingeniero Luna se vuelva a incorporar. Gracias. Sí, muchas gracias, María José. Muchas gracias también al ingeniero Luna. Dr. Chan, how are you? Good evening. It's a pleasure to share with you this webinar. And actually, with the Dr. Maria, this is sharing with us. Vamos a compartir con ustedes un trabajo que hemos estado desarrollando con la Municipalidad de Guatemala. De hecho, veo aquí que me acompañan varias directores de la Municipalidad de Guatemala. La directora de Medio Ambiente, la licenciada Crista Poncea, también veo a la ingeniera Dum que incorpora en Pagua. Entonces realmente estamos en este foro con un deseo y un entusiasmo de escucharlos, tanto al ingeniero Luna como al doctor Chan, para poder discutir sobre los retos que tiene la sostenibilidad sobre el recurso hídrico. Quisiera compartirles algunos temas, aunque estamos claros que el plato fuerte va a ser todo lo referente a las buenas prácticas ya implementadas por el doctor Chan y que nosotros quisiéramos darles a ustedes algún enfoque, porque sobre todo queremos escuchar su retroalimentación de cuál es el planteamiento que se está haciendo a nivel ciudad.
En términos muy concretos, vemos en la ciudad de Guatemala una dinámica importante de crecimiento económico, de crecimiento a nivel de desarrollo urbano y también de generación de empleo. La ciudad de Guatemala representa para el país cerca de un 37% del PIB, con un contraste de un 77% de recaudación tributaria. Y también vemos que desde la ciudad de Guatemala tiene la generación de empleo formal en cerca de un 40% respecto al país. En este sentido vemos que desde la ciudad genera todo un reto de cómo poder darle esa sostenibilidad al crecimiento. En el año 2018 y 2019 el crecimiento económico se logró darle una dinámica importante partiendo de algunas proyecciones que daban un crecimiento del 2.9, llevándolo hacia el 3.1 gracias al desarrollo del sector construcción, que se logró dinamizar por un ejercicio importante de agilización de licencias de construcción, y pues eso dio generación de empleo. Cerca de 1 millón de empleos se generan en la ciudad de Guatemala por la parte de construcción. Eso pues tiene una dinámica y un ritmo importante de crecimiento, y por el otro lado vemos el ejercicio y el reto que lleva a administrar una ciudad que tiene ese nivel de dinámica, ese nivel de atracción, de migración local a nivel de país, para poder dar sostenibilidad a los servicios, y eso es parte de lo que hemos estado discutiendo, hemos estado abordando con el reto de tener que abordar el día a día, en el día a día en donde permanentemente una ciudad produce más de 1 millón de viajes entre personas que entran y salen de la ciudad, produce más de 5 metros cúbicos por segundo que le tiene que arrancar en una forma ininterrumpida de las 24 horas, produce más de 350,000 viajes en servicio de transporte público, y toda esta dinámica de procesamiento también de desechos sólidos, de tratamiento de aguas hervidas, tiene una carga importante, y en ese contexto y en esa dinámica de crecimiento, de operación de la ciudad, tenemos que tener el espacio para poder darle un enfoque muy concreto y muy responsable en evaluar cómo hacer esfuerzos que hagan sostenible el crecimiento de la ciudad y que permitan también tener una responsabilidad medioambiental. En ese sentido, vemos cómo desde la ciudad de Guatemala tiene una lógica en términos de un uso del suelo compacto, es la parte urbana en donde se utiliza las infraestructuras y los servicios con una lógica de eficiencia. En la eficiencia se logra que en donde hay más concentración se utiliza más el transporte público, más las calles, más la iluminación, más los servicios, y también la concentración y las disminuciones de las distancias. Por el otro lado, entender que somos parte de un ecosistema y una gestión ecológica, que de alguna forma el desarrollo y por otro lado toda la parte de las oportunidades y la generación económica tiene que tener un cuidado y una contemplación de cómo esto interviene e interactúa con la parte ambiental, y por eso también genera un plan de manejo y provisión eficiente y sostenible del agua, el recurso hídrico y también la provisión medioambiental. Vemos en esta línea cómo se logra tener un planteamiento muy concreto en términos de una planificación hacia la acción, en términos de manejo eficiente de aguas pluviales, que es uno de los retos a nivel mundial, las estrategias económicas para poder darle una sostenibilidad a la economía en riesgo, a la población vulnerable, y una mejora constante del servicio de transporte público. Y sobre el manejo de aguas pluviales, hay algunos temas que queremos abordar, que queremos profundizar, sobre todo en la implementación de modelos y en el proceso de implementación de modelos, en donde no hay un planteamiento concreto que nos pueda dar un enfoque muy específico en el país. No hay una normativa desde los entes rectores, en este caso el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Ambiente, perdón, que nos permita dar una normativa sobre todo para el agua de consumo humano. La recirculación y agua que se puede utilizar para otros servicios que no es consumo humano, sí claramente tiene una viabilidad. Sin embargo, en esa línea vemos algunos enfoques que estamos
desarrollando y que estamos en un proceso claro de poder dedicarle un esfuerzo en el enfoque. Esto pues nos da un posicionamiento en los objetivos de desarrollo sostenible, un enfoque a nivel global en términos de tener la claridad de darle una sostenibilidad urbana y también una sostenibilidad a la parte del recurso hídrico, el objetivo número 6 que se plantea en los objetivos de desarrollo sostenible, pero también impacta directamente en salud y bienestar, en la parte del resto de objetivos que tienen una vinculación directa con la sostenibilidad del ambiente. Y en ese sentido vemos que tiene una lógica primaria en términos de un uso del suelo que tiene que estar debidamente ordenado. Para poder planificar los servicios básicos tenemos que entender primero cómo está conformada nuestra población, cómo está conformado nuestro suelo, darle un ordenamiento para poder planificar el desarrollo del mismo y posteriormente darle una normativa para incentivar inclusive algunos usos que favorecen el planteamiento del desarrollo de la ciudad. Por ejemplo, la ciudad de Guatemala tiene una normativa que protege las cuencas y los tejidos boscosos de la ciudad de Guatemala y también le da un plan de conservación hacia ese impacto. Por el otro lado, tiene incentivos para poder desarrollar con mayor edificabilidad en terrenos más cercanos a las vías principales y estamos trabajando en este momento en un esfuerzo que permita hacer una transferencia de edificabilidad. Es decir, en los lugares en donde queremos incentivar que haya más protección al tejido vegetal y al tejido boscoso, poder trasladar esa capacidad de edificabilidad a terrenos que sean más urbanos, que estén más cercanos a las vías principales y que de esa cuenta tenga una sostenibilidad medioambiental con algunas herramientas de políticas públicas a nivel de normativa que permitan generar el incentivo en donde estemos todos alineados en esa línea. Vemos por el otro lado cómo genera una planificación medioambiental a nivel de los ecosistemas, entender que el ecosistema natural tiene una lógica que es cíclico, que viene de un planteamiento coherente y que con la acción y la interacción humana pues tiene una interrupción del mismo, lo cual tenemos que darle esa sostenibilidad para que continúe y que nos permanezca y nos permita tener una lógica permanente en el tiempo. Y eso plantea un manejo y provisión eficiente del agua potable, un manejo eficiente de las aguas pluviales y estrategias económicas que nos permitan también dar una sostenibilidad a toda la comunidad a nivel detallada en los barrios. Hoy vamos a hablar de la parte del manejo y provisión eficiente de agua potable y manejo eficiente de aguas pluviales, que tal vez es uno de los retos más importantes, tomando en cuenta que el cambio del patrón de lluvias es algo que está sucediendo. El año pasado revisamos algunas proyecciones de CEPAL en donde plantea que para el 2100 la lógica o el ciclo doble de lluvia para Guatemala y para Centroamérica va a desaparecer, todo el corredor seco. Ya no vamos a tener un ciclo de lluvia en donde empieza en mayo, hay canícula en julio, y vuelve otro espacio de lluvia a partir de agosto, sino que básicamente vamos a partir en el 2100 con una temporada de lluvia que arranca en julio y que tiene una temporada muy fuerte y muy copiosa hacia el final del año. Eso nos exige que empecemos a analizar y a diseñar e invertir en la parte tecnológica de cómo hacer un uso más eficiente del agua, no solo la parte para consumo humano, sino también para el riego y toda la parte agrícola a nivel de provisión de alimentos. Eso nos tiene que dar, en términos de país, en términos de humanidad, una provisión estratégica para poder evaluar desde ya un riesgo que tenemos que mitigar y que tenemos que lograr abordar con estrategias muy puntuales para que se pueda darle esa sostenibilidad en el tiempo. Cuando vemos en ese sentido la parte de estrategias sostenibles, alguna autosuficiencia de flujos de la lógica del ecosistema vigente a nivel de agua, a nivel de energía y a nivel de manejo de residuos y materiales,
una biodiversidad urbana y un consumo eficiente del suelo. Son la contraparte de un eje y una lógica de ordenamiento territorial enfocada hacia el desarrollo, hacia el crecimiento económico, la oportunidad, y en este sentido como también tiene una lógica que nos permite darle una sostenibilidad y la preservación de ciertos activos que nos permiten dar la parte de crecimiento económico. Y en esa línea vemos cómo se entiende también las estrategias de sostenibilidad a nivel escala. No solo vemos la parte económica, la parte medioambiental, sino también la parte social, que parte de un planteamiento inicial que tiene como base y sustento la persona y la familia, que conforma un núcleo desde el vecindario y que desde el vecindario plantea un objetivo común que lo ha estructurado el alcalde Quiñones desde el principio del periodo en términos de mejorar la calidad de vida, de generar oportunidades y empleo y mejorar las condiciones para las personas, sobre todo para los jóvenes. Y ese sentido nos da un planteamiento de buscar el desarrollo de la ciudad, que está distribuida, estructurada por zonas, lo cual también permite tener un plan de desarrollo de zona, algunas zonas ya consolidadas, otras zonas que están por desarrollarse, que también permite darle un esfuerzo. Y aquí quisiera hacer algún planteamiento muy concreto de cómo se pueda dar de parte de la ciudad. Vemos todo, que ven ustedes, es el mapa de la ciudad. Aquí están los vecindarios que ustedes pueden ver cómo se representan por los puntos. Aquí lo que les explicaba de las zonas. Pero cuando vemos en este mapa que está hacia la derecha, en el área que está asurada son las zonas que están sobre una planificación estratégica para desarrollo. Aquí en la parte norte de la ciudad es un área que prácticamente es rural en medio de la ciudad y que nos permite hacer una planificación estructurada, una planificación balanceada que pudiera darle una sostenibilidad en la parte territorial. Sobre el eje sur también vemos algunos sectores que están a nivel de desarrollo y a nivel de potencial, sobre todo en la zona 12, que sobre el Atanasio tiene propiedades de extensión intermedia que actualmente tienen un uso más industrial y por el acceso que se está construyendo tiene una lógica más medio de desarrollo hacia sectores de consumo, de servicios y la parte que nos puede complementar. En esa línea vemos cómo genera un planteamiento específico basado en el ordenamiento territorial que tiene un eje de conservación desde los planes sectoriales en la parte de las cuencas. Guatemala tiene una densidad importante en el tema de cuencas que está considerado como el cinturón ecológico y alejándonos a la parte de las cuencas empieza a tener un mayor porcentaje de edificabilidad y llegando hacia el extremo de las vías principales en donde está desarrollado todo el sistema de transporte público masivo. Y esta lógica está integrada, como lo planteaba, en donde se entiende y conviven un planteamiento de la necesidad de generar empleo, de generar oportunidades y por el otro lado la necesidad de conservar el equilibrio medioambiental y la sostenibilidad de los servicios. En términos de la eficiencia del consumo de agua, vemos desde la protección, un cinturón ecológico municipal, que tenemos una claridad de protección, una claridad en términos de reforestación y de un manejo sostenido para tener una vocación de recarga hídrica, aunque también es importante, lo vamos a ver más adelante, cómo esto nos exige ver más allá de las fronteras del municipio, teniendo la claridad que la sostenibilidad que se habla a nivel de cuenca, por supuesto que no reconoce los límites de un municipio, sino vamos más allá en términos regionales. Por el otro lado, entender que se debe de reducir los impactos hídricos causados por la urbanización en el sentido de lo que se ha quitado de la permeabilidad y también cómo se ha demandado más el uso del agua superficial y subterránea. Cómo también se fomenta un consumo responsable desde un planteamiento de los artefactos ahorradores y eficiencia a nivel de tecnología, también cómo se logra tener un enfoque de vivienda social que permita darle una sostenibilidad
de la ciudad y también sobre los tejidos que aún son a nivel de oportunidad de desarrollo, cómo podemos hacer una planificación integral que cada una de estas piezas permita una lógica sostenida. Y eso tiene como un planteamiento muy concreto y muy efectivo en la parte de planes locales urbanos sostenibles. Algunos temas que estamos a nivel de desarrollo y aquí parte de mostrarlos con ustedes es terminar de comprometernos con todo el equipo de la municipalidad. Creo que también ya está la arquitecta Campo que nos acompaña de la dirección y la gerencia de vivienda, la empresa de vivienda. Veo una como contratuerca, ya lo hacemos público hacia ustedes sobre un objetivo y un reto que se tiene de poder entregarle a la población, al país y a la sostenibilidad medioambiental algunos planes que estamos en un esfuerzo importante de implementación. Un balance hídrico a nivel de un plan integral de gestión de aguas urbanas en donde se pueda entender una normativa de aspectos constructivos, un diseño hídrico que le dé una lógica de reuso, de recirculación y de recarga, una infraestructura que sea lo suficientemente efectiva para que nos permita también hacer un uso eficiente y también una sectorización a nivel de zonas hidráulicas, así como existen las zonas postales, poder tener ese planteamiento a nivel muy concreto de tener una lógica de las redes que nos permitan darle un planteamiento concreto. Aquí recordamos y vemos cómo esto se vuelve a enlazar. Las áreas grises son las áreas de desarrollo, áreas de oportunidad a nivel de crecimiento urbano y que plantea la estrategia de desarrollo. Y por el otro lado también algunos otros sectores señalados en azul, en donde estamos planteando ya los retos que tenemos para incrementar los servicios de agua y los otros en términos de mejoramiento de infraestructura económica para el desarrollo. Ese es un planteamiento muy concreto y tenemos que ir trabajando para generarlo y convertirlo en un reglamento que le permita dar un ordenamiento y un enfoque virtuoso al desarrollo de la ciudad, así como el plan de ordenamiento territorial que ya tiene más de 10 años, tiene una lógica de más edificabilidad cuando hay más cercanía a las redes principales. También vamos a tener una lógica expresada en un reglamento que nos permita interiorizar decisiones muy intuitivas en términos de ser responsables y sostenibles con el ambiente. El otro proyecto, que este es un proyecto ya en funcionamiento, es un proyecto que plantea la ordenanza obligatoria para el uso de artefactos ahorradores, con ciertas reservas, confesamos el hecho de lanzar una disposición obligatoria para que todos podamos incorporar estos artefactos en construcciones nuevas, y pues recientemente me comentaba la gerente que tuvo una visita un poco a nivel de con cierto misterio en términos de conocer el fondo y trasfondo y motivación de esta disposición. Y tal vez la conclusión final es, bueno, ¿por qué no se implementa en el resto de municipalidades a la hora de entender la obligación y responsabilidad y sobre todo los alcances que pueda tener la obligación de tener aparatos ahorradores con una tecnología que nos permita plantear? Aquí dejamos algunos cuadros muy concretos en términos de prácticas incentivables escalonadas, en donde los artefactos ahorradores permiten hacer un consumo eficiente y disminuir cerca del 20-30% del consumo de la demanda hidráulica por una unidad habitacional. Eso está ya vigente a partir de este año, un acuerdo que se aprobó en el Consejo Municipal y que se puede encontrar como el COM 24-2020. También vemos cómo esto se tiene en términos de buscar la eficiencia y el balance hídrico. Este es un proyecto que estamos trabajando en común con el sector privado, en donde se busca cómo se da un aprovechamiento de la parte del agua de lluvia y que ese aprovechamiento de agua de lluvia pueda tener un reuso y recircularlo hacia las aguas hacia el consumo no humano, sino que consumo de operación del edificio, pero también sobre una planta de potabilización que permita
el uso del agua de lluvia para el consumo humano. Aquí el reto más importante es a nivel normativo. No hay una normativa que establezca cuáles son las características específicas que autoricen que una edificabilidad pueda hacerlo de uso. Y entonces estamos arrancando desde la lógica de ingeniería como un planteamiento técnico, de la lógica técnica, jurídica, desde el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Salud, para posteriormente hacer prácticas incentivables desde también de una lógica de eficiencia en el consumo. Hemos escuchado proyectos que van desde que garantizan el 100% del uso del agua de lluvia para consumo humano. Hay otros cálculos más conservadores que van hacia el 20%, pero ya plantea un enfoque muy concreto. Este es un proyecto que ingresó a análisis recientemente, acompañado también por Funcagua, acompañado también por el Consejo Verde de Construcción, que nos ha también dado un respaldo importante y que estamos abordando con un planteamiento de acompañamiento y respaldo para que se pueda darle todo el acompañamiento normativo. También se plantea el balance hidráulico a nivel no solo de unidad habitacional o de proyecto que se pueda estructurar, sino también a nivel de bloque o a nivel de zona hidráulica, entendiendo el diseño, el aprovechamiento de recarga hídrica, de recirculación, de generación de agua, no solo a nivel de un proyecto que está delimitado por un predio, por un lote, sino también cómo se puede entender a nivel de bloque y a nivel de zona. Esto implica y tiene algunos retos muy complejos, pero interesantes a nivel legal, a nivel normativo, a nivel del uso del espacio público y por el otro lado también a nivel de darle un abordaje y cobertura a un servicio público que tiene una normativa para poder ser compartido, ser utilizado y también ser demandado en esa misma línea. Algunos proyectos más prácticos que se han estado en implementación. Aquí están cerca de 14 intervenciones que tienen ya una captación de agua de lluvia, que utilizan toda el área tributaria de los techos de los mercados, techos de escuelas, que nos permiten hacer uso de agua de lluvia, sobre todo para la parte operativa sanitaria de las instalaciones que son de uso público. Eso pues tiene un diseño específico que tiene una lógica de ingeniería, de separación y filtración de agua que nos permite darle el enfoque. Y por último, el planteamiento que estamos buscando darle de entender nuestra sostenibilidad medioambiental más allá de nuestro municipio. Si ven ustedes, el municipio de Guatemala es esta mancha verde que ven acá. Y el resto es la cuenca del que somos parte y donde nosotros permite darle la sostenibilidad medioambiental por la parte subterránea y la parte superficial, y debemos entender que cuando vemos la sostenibilidad medioambiental de la ciudad, tenemos que voltear a ver hacia toda esa cuenca que genera áreas que tributan, áreas que generan recargas, áreas que tenemos que proteger a nivel de incentivos forestales, área que también tiene su propio desarrollo urbano y su propia demanda, la cual tiene que estar en una lógica importante, algunas otras con alguna dinámica agrícola que genera también su propia demanda, pero también genera su propia interacción con la ciudad. Y entonces vemos cómo estas cuencas que están delimitadas están diseñándose ya desde la Dirección del Medio Ambiente con una estrategia de sostenibilidad que lleva desde un censo poblacional, un censo agrícola, el impulso y el respaldo hacia incentivos forestales, un fortalecimiento agrícola que nos permite también el desarrollo y por el otro lado la transferencia de conocimientos sobre un uso sostenible a nivel de ciudades. Vemos un enfoque muy concreto de una ciudad que tiene un propósito, y ese propósito es mejorar la calidad de vida, incrementar las oportunidades y generación de empleo, especialmente para los jóvenes. Con esto, pues esperamos que poder escuchar de ustedes las retroalimentaciones y también poder recibir muy bien todos los insumos que podamos implementar para seguir nutriendo nuestro portafolio. Muchísimas gracias, señor vicealcalde. Gracias, muy interesante realmente con todas esas iniciativas.
es justamente lo que necesitamos para hacer de Guatemala y sobre todo del municipio de Guatemala un municipio sostenible en cuanto al recurso hídrico. Muchísimas gracias. Y quiero por favor pedirles a todos los que nos escuchan que si tienen preguntas, que las vayan colocando por favor en el chat. Nosotros las vamos a responder después de las presentaciones. Vamos ahora entonces a conocer un poco sobre el tema de las inundaciones en Guatemala. Y para eso le pido al ingeniero Julio Luna que pueda encender su video. Él nos va a presentar una presentación sobre el estudio técnico para la prevención de inundaciones. Entonces, ingeniero, lo dejo con la pantalla. Muchas gracias. Solamente tal vez me permite presentar. Estoy activando mi cámara y presentación. Me dice que sí, me dice que tiene que darme la posibilidad. Ahorita voy a coordinar eso. Muy bien. Vanessa, no sé si puedes hacer al ingeniero Luna, por favor, para que pueda compartir su pantalla. Ahí está. Creo que ahí estamos, ¿verdad? Sí, gracias. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. Y gracias por la invitación a participar en esta actividad, sumamente interesante. Bueno, disculpen que la tecnología me falló, pero aquí estamos. Y voy a presentarles algo sobre estudios técnicos para prevención de riesgo ante inundaciones. Cuando nosotros hablamos de inundaciones, lo primero que se nos viene a la mente es el desborde de un río, una comunidad en el área rural, un evento hidrometeorológico fuerte. Entonces nosotros pensamos en ese tipo de evaluaciones. Pero ahora suena muy interesante, digamos, plantear el tema de aguas urbanas, de inundaciones urbanas y cómo podemos resolver ese tipo de problemática. En la pantalla aparece una fotografía de un lugar que visitamos en el 2015, en donde uno de los ríos en Jutiapa, en Asunción Mita específicamente, río Estuba, se desbordó y luego afectó a algunas comunidades que estaban cerca de digamos, de este río. Nosotros hicimos algunos estudios, obviamente tratar de que la gente ya no estuviera viviendo en ese lugar era un poco complicado. Entonces lo que hicimos es tratar de mitigar o minimizar los daños en función de algunos trabajos, no solo de ingeniería, sino también cuando nosotros hacemos o planteamos un sistema de alerta temprana ante inundaciones. Entonces, aunque las inundaciones llegaron aproximadamente a 1,5 metros, podríamos decir que no hubieron pérdidas de vidas humanas, pero sí en seres domésticos y todo lo que las personas tenían en su hogar. Iniciamos pues haciendo una evaluación completa de la cuenca, ubicando algunos sitios en donde pudiera ocurrir inundaciones, haciendo un modelo digital del terreno y considerando un evento hidrometeorológico fuerte para ver en qué zonas podría afectar. Así se hicieron algunos escenarios de inundación y entonces fuimos también magnificando, digamos, los daños o las inundaciones que podrían ocurrir y entonces en función de eso se lograron ubicar algunos lugares para poder hacer un trabajo específico. Y al final, pues nosotros logramos tener un mapa de amenaza. Involucramos también la vulnerabilidad de las comunidades, entonces teníamos un mapa de riesgo en donde con un sistema de semáforo podríamos decir, bueno, las partes rojas son las más afectadas y así podría ir bajando la afectación, pero de alguna manera todos estarían considerados en una zona de riesgo. Bien, como nosotros no pretendíamos modificar condiciones del terreno en ese momento,
lo que consideramos importante es elaborar un plan de emergencia y un sistema de alerta temprana en donde las personas que vivían en ese lugar pudieran tener con 2 o 3 horas de anticipación la posible llegada para salvar sus enseres domésticos o para poder evacuar el área. Bien, pero como digo, ese es el planteamiento que nosotros hemos tenido hasta el momento, pensando en desbordamiento de ríos. En la Facultad de Ingeniería, pues hemos estado trabajando en esas áreas, pero ahora venimos con alguna problemática más bien en áreas urbanas. Por ejemplo, en Quetzaltenango, algunas áreas han sido afectadas por inundaciones ya dentro del área urbana. En Ciudad de Guatemala también, en cada uno de los inviernos vemos que algunos sectores de la Ciudad de Guatemala pues sufren de este tipo de inundaciones muy localizadas en donde los vehículos quedan varados y bueno, siempre hay algún peligro para las personas que ocupan esos vehículos y para las casas que están cerca. Entonces, ese es un planteamiento un poco diferente, pensando qué podemos hacer con este tipo de inundaciones. En Ciudad de Guatemala, en Mixco, en varios lugares nosotros vemos que podrían ocurrir este tipo de fenómenos. Tenemos que, en realidad, en una ciudad como la nuestra, nosotros hemos ido realizando cambios. Hemos ido impermeabilizando el terreno, hemos modificado la topografía cuando se hace algún tipo de obra, una obra vial, un paso de nivel, alguna obra de este tipo. Nosotros modificamos la topografía y esas podrían ser zonas en donde podría ocurrir algún tipo de inundación. También podemos tener, vamos reduciendo las áreas de infiltración. Deberíamos pensar que las áreas de infiltración pues no necesariamente son áreas extensamente boscosas, sino que también dentro de la ciudad, dependiendo del tipo de materiales, del tipo de suelos que tengamos, nosotros podríamos también lograr algún tipo de infiltración. Otras cuestiones, por ejemplo, los drenajes, algunas personas lamentablemente tiran basura en los drenajes. También esto ligado al mantenimiento que se le da red de drenajes, entonces podríamos tener algunas complicaciones en algunos sectores. Y también mencionar, digamos que teniendo un sistema de drenaje combinado, cuando ocurre una tormenta, pues todas esas aguas de lluvia también llegan a la red y que posiblemente se sobrepase su capacidad y entonces pueden crearse algún tipo de problemas también. Tenemos una ciudad que en realidad aquí no estaríamos pensando que algún río en particular podría afectar, por lo menos la parte central. Quizá hay algunos ríos que nacen en los barrancos de la ciudad de Guatemala y algunos sectores que sí podrían sufrir de inundaciones por esta causa, pero en general, si pensamos en la parte central de la ciudad, pues no debería haber este tipo de problemas. Tenemos conocimiento de características de la ciudad de Guatemala y creo que eso es importante aprovechar. Por eso hablamos de algunos aspectos técnicos. Ya nosotros sabemos que la ciudad de Guatemala está ubicada dentro de un relleno piroclástico. Los piroclastos son materiales de origen volcánico, en donde están consideradas las pómez, ceniza, polvo volcánico, que es una cubierta que nosotros tenemos en la ciudad de Guatemala y que de alguna manera, además, por estas mismas características y el fallamiento que hay, podría eso facilitar un poco la infiltración y podríamos aprovechar esta característica. Conocemos también sobre el flujo de las aguas subterráneas, quizá con algunos estudios no muy recientes, pero nosotros podemos decir cuáles son las líneas de flujo, cómo es que está dividido nuestra ciudad de Guatemala, teniendo 2 vertientes. Entonces,
sí tenemos algún conocimiento. Adicionalmente a esta información superficial, nosotros por diversas causas, algunas por desastres o por perforación de pozos o también por algunas situaciones que se han dado, por ejemplo, el agujero de la zona 6 y de la zona 2, nosotros tenemos la posibilidad de conocer el subsuelo de la ciudad de Guatemala y lo que vemos es una serie de capas, digamos. Sobre el suelo actual hay varias capas de material piroclástico, algunos suelos antiguos. Entonces podríamos determinar qué características tienen esos materiales y de alguna manera aprovechar esas características para poder lograr los objetivos de que las inundaciones pues ya no se den de la manera que se dan actualmente y además podamos resolver algún tipo de problema de agua. Esta es digamos, algunas ideas, algunas propuestas de qué podríamos hacer. Podríamos dividirlas en dos partes. Una es, de acuerdo a la situación actual, ubicar los sitios de susceptibilidad de inundaciones, investigar por qué ocurren inundaciones en estos lugares y podemos incluso tomar medidas inmediatas, como un sistema de alerta temprana, en el sentido de que podríamos, teniendo esta información, desviar el tráfico o hacer algún tipo de ordenamiento de tal manera que cuando nosotros tengamos una precipitación fuerte, pues podríamos evitar esos lugares y evitar daños. Adicionalmente, a futuro, y quizá este es el objeto de esta reunión, es, bueno, vayamos a aprovechar esta situación de la enorme cantidad de agua que tenemos y cómo estudios de geología, morfología del terreno y los estudios del subsuelo podrían indicarnos que esto es factible. Podríamos trabajar en algunas áreas de infiltración y así, además de reducir la cantidad de agua en la superficie, podríamos inyectar estas aguas en el subsuelo. Eso es algo que se podría plantear y yo podría decir que dentro de la maestría y gestión de recursos hidrogeológicos podría ser objeto de una tesis, una investigación específica en los sectores de la ciudad de Guatemala, en algunos sectores, y ver la posibilidad que esto contribuya a que las inundaciones no sean provoquen tanto desastre. La gestión del recurso hídrico, bueno, pareciera contradictorio que en un invierno tenemos una gran cantidad de agua y el agua es un problema, pero esa agua no está en los hogares, no está en el verano y algunas veces tampoco en el invierno. Entonces podríamos aprovechar esta situación y resolver dos problemas. Muy bien, esta ha sido una breve presentación. Yo les agradezco mucho su atención y también la invitación para estar en esta actividad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero Luna. Ya vamos teniendo unas cuantas preguntas que vamos a dejar para más adelante. Vamos entonces a entrar ya con el tercer tema, con nuestro tercer invitado, que serían los doctores que nos visitan, que nos acompañan desde la Universidad de Nottingham en China. Pero antes de comenzar con ellos, queremos pasar un pequeño video para que todos puedan comprender en qué consiste ese concepto de ciudades esponja. Entonces vamos a dejarlos con este video para luego irnos con la presentación de los doctores. Hidrológica de muchas ciudades aparecidas tras el boom urbanizador de las últimas décadas.
Este es un problema para el que investigadores chinos plantean una solución cuanto menos curiosa: convertir sus ciudades en ciudades esponja. La principal característica de las ciudades esponja es que el suelo se está cambiando por un tipo de superficie cuya tecnología permite absorber las lluvias y aprovecha el agua para usarla a favor de las ciudades y no en contra. ¿Cómo funciona? Los suelos esponja son estructuras de pavimentos permeables, ladrillos especiales o adoquines porosos que pueden absorber la lluvia desde la carretera, los tejados o incluso los aparatos de aire acondicionado. El agua se filtra en las paredes de gabión y gravilla y se infiltra bajo tierra. El agua extra se almacena en cisternas debajo de las calles. Así se garantiza que el agua esté disponible para que más tarde se pueda aprovechar para varios usos: riego de vegetación y limpieza de calles, o puede ser reservada para futuras necesidades. Además de estos canales subterráneos, el proyecto también incluye la construcción y aprovechamiento de infraestructuras que son los techos verdes, jardines de biofiltración o humedales. Linyang, ciudad vecina de Shanghái, es la ciudad esponja más grande en el mundo. Con la ambición de ser el mayor proyecto de ciudad esponja de China, según datos de Citymetric, el gobierno de la ciudad de Linyang ha invertido 800 millones de yuanes, unos 119 millones de dólares, en modernizaciones e innovaciones que podrían ser un modelo para la mayoría de las ciudades chinas. Este proyecto ya se ha puesto en marcha en más de 16 ciudades por todo el país y pretende extenderse al 80% de las ciudades y de las zonas urbanas de China en 2030. Otros países están también desarrollando sus propias iniciativas de ciudades. Estados Unidos se ha sumado a la iniciativa de combatir el problema con su proyecto Dry Line. Y en Alemania, el caso más destacado es el de Rummelburg, un barrio de Berlín Oeste donde se ha apostado por la instalación de techos verdes, jardines verticales y espacios con vegetación entre viviendas, utilizando los elementos urbanos para evitar el ciclo hidrológico. Da igual el tipo de proyecto o de ciudad. El objetivo de las ciudades esponja es conseguir amortiguar las consecuencias devastadoras de los desastres naturales, la escasez del agua y del cambio climático. Bueno, ya con esto consideramos en la Funcagua que estas medidas de ciudades en esponja pueden ser una solución ante los problemas que nos presentó el ingeniero Julio Lima. Vamos entonces a presentar a los doctores Faith Chang y a Lucía, que es su estudiante de doctorado, ambos de la Universidad de Nottingham, quienes van a estar con nosotros presentando el proyecto de The Sponge City. Quiero también informarles a todos que ellos van a estar haciendo su presentación en inglés. Nosotros vamos a guardar esta presentación que también se va a subir a las redes y dentro de unas semanas vamos a lograr tener este video con subtítulos por si lo quieren compartir, pero muchas veces también el idioma puede ser una barrera. Entonces vamos a dejar Faith and Lucia, welcome tonight. Thank you for being with us tonight. And now you can share your presentation, please. Okay. Can you see the screen? Yeah. Yes, we can see your screen. Okay, so I start to present. Yeah. Okay. Hello, welcome friends in Codomela. Thank you for government official, deputy minor, and also all scholars. And today is the honor. And thanks, Maria, to open up the video actually to talk about China's urban development and thought. So I just be short and we'll start now. So today we're going to talk about urban water management strategies in Chinese cities. So we talk about the Sponge City program, challenges and opportunities. So
we'll start with talk about, so we are located in Ningbo. So Ningbo is in the east coast of China, and is face the east coast of East China Sea. So we do have serious flooding. So that's why your slides or your video is correct. So we have a big flood in Wuhan for the urban flooding 4 years before. And actually this year also flood. So you see the main station of the train is flood like that. And also the cities has been flood. And another big cities close to Hong Kong is Shenzhen, and then also flood in 2013 and 2014. So you can see lots of roads traffic or has been affected. And Beijing, the capital city, also has been experienced a large flood in 2012. So that's why actually it escalates the Sponge City program to be initiated by the chairman of the Chinese president. And so Sponge City, what is it? So actually, I think today there's lots of sustainable water concept has been discussed through the previous slides or presentation. So actually, Sponge City program initiative is actually quite similar to use sustainable way to deal with the hydrological cycle or hydrological issue in the city. So you can look at the picture, actually it starts from rain. So you can see the high building, actually they build up the rain roof, or we call green roof, to absorb some water. Actually, because of urbanization and development, the function of water, soil, or lateral relationship has been affected, has been changed rapidly. So that's why water has no much space compared to the lateral environment or green environment. So that's why we just try to do some restoration or helping actually to increase the soil-water relationship. So that's why this kind of strategy like green roof, rain garden, absorb them to divert the water to the artificial wetland. You can see the water fern in a picture, or bioretention pond. That kind of concepts is all quite similar. The aim is to increase the soil water intake and then to restore or to do the restoration to help the urban environment to engage back with the lateral processes. That's why actually you can see the rain is going to be heavy because of climate change, and then it just rely on land drainage. You can see all the pictures before has been further. So that's why this concept is trying to relieve the pressure, reduce pressure on the land drainage, and also increase the lateral environment. So it's quite similar to what has been discussed today. And so actually, as I said, we can also look at the other concept for lateral-based solution from initially from the European Union. And then it's going to be actually merged with the Deputy Mayor's talk, and then look at climate change, food storage, water pollution, and also urban transport. Energy is a big umbrella concept, but we actually believe it's very difficult to just rely on the sponge or green infrastructure to deal with all heavy stormwater. So you actually need to do the combined mode of the green infrastructure with engineering structure. So that means you may still need to install drainage and to help to absorb the water or excess water, and also at least to do some engineering work to divert the water into the sponge facilities that Lucia will talk more in the Ningbo case later. And
So the Sponge City program is not just start with rocket science, and actually is a lot of previous concepts and practices has been already opened the road for what is it now. And then actually there's a lot of developments. You look at the table in 1970s to now, from America, from the best management practice, no impact development, and UK has sustainable urban drainage system, all the way to the Sponge City program. Is actually is a long process. The concept has been developed not just today, but actually we learn from the previous practices and improve what is it we need, what we need for the city. And so I'm not going to talk too detail of the slides and what's the function of different practices and make the Sponge City happen. But those practices I highlight it is basically is deal with the urban water management, and also use the green infrastructure to deal with stormwater and urban flood, and also urban water pollution from the stormwater. So it's quite, actually it's very similar, but they have a little bit difference, but actually the concept is same. So we do this table to just show everybody for different concept in the world, but actually the aim purpose is to deal with the stormwater. And so for the development of Sponge City program in China, what I said before, the initiation is come to 2000s, and especially the last decade, there's more and more urban flood has been occurred in the Chinese cities. And then the Sponge City program has been initiated by the President Xi Jinping, and then in 2013, because actually the flood in Beijing in 2012 is really serious, and then make everybody to be alert if we don't do more on the urban water management later on the, especially on the very large Chinese cities, they will suffer more. So that's why we start to consider actually to establish the Sponge City program in 2013 here. And for the Sponge City program is already has been experienced for now it's already experienced 7 years. And then during the past, actually the government has established or published guidance. For example, you can see in the 2015 in China, it actually started with first 16 cities, but later Chinese government think they want to include more cities and then add another 14 cities. So combined is 30 cities together, 30. And then in 2018, the government think is Sponge City has been one for some years and is not have any assessment standards. So that means they don't know how they perform those Sponge City programs. So they established the assessment standard criteria to judge what they're doing. Is it they're doing okay or they're doing not okay? So they set some target for the these cities government to improve in 2018 as well. So that's why I said the first batch of cities is 16 cities across China. China is quite big, so that's why you can see the red color is the first 16 cities that they select in 2015, and then the second batch is 14 cities in yellow, and they select in 2016. So that's why the Sponge City has now has 3 stages. Okay, so the first stages, the short-term stages, has already been finished. So that's why the first stage is all the 30 cities, they have the financial 100% financial sponsorship from the government to build some sponge
pilot infrastructure or projects that to try to establish the program. Okay, so now has been finished. So that's why Lucia later will also explain the Ningbo case, what has been built. But the second stage now is the midterm, these like 2015 and 2020. So the national government actually warned the city government to expand the Spun City infrastructure to 20% of the land use area of the city, and also do more recycle of water to achieve about 70% of recycle of the stormwater for the storage. And the latest long-term plan is after this year to the next decade, by the end of 2030, and then we can see there's the 80% of land use area for Spun City infrastructure, and also can help to recycle 70% of the stormwater in these districts. So it's a huge ambition, isn't it? Because there's actually it's not cheap to do this infrastructure. So, but it's a very good target. Okay, very good target and very encouraging. And I will talk about the stormwater management perspective merged with the Spun City now. And then we can see the annual rainfall in China is very different. So that means in the orange color, it rains the most, like more than 2,000 millimeters to 3,000 millimeters per year. So like that is South China, that's Hong Kong, and that's the Hainan Island. So it rains the most. So that's why, and to move back to the mid part or central part because of continental weather. So the rainfall actually for these cities is not more than 1,000 millimeters per year. So that's why when we design the Spun City or those Spun City located in China, and then the government is looking at the composition of the hydrological pattern and see the infrastructure and the adjustment as well. So that's why to show you these. And also that's the stormwater management because of different cities. So when they set the target, they need to adjust actually because, for example, to set a target in Hangzhou may be different with Changsha and different with Wuhan in the mid-part and different with Beijing if the north is more dry. So that show you something they have been considered. And this is the diagram that published by Deng et al. Last year. And then to show you actually the Spun City program is not very straightforward because it also involves many stakeholder arrangement or institution arrangement. So that's why you can look at the left-hand side, and then you can see the central government is giving the Spun City program, the whole program, and then move to the municipal government. Municipal government also deal with different departments, for example, construction department to construct or to build the Spun City program or projects, but they also work with Water Bureau to control the stormwater and rainwater, and then work with environmental department to control the pollution issue, and then goes to public, how to engage with the public and things like that. So it's a very sophisticated project and then program, and then it also consider different criteria, for example, urban flood issue, water pollution issue, ecological enhancement and values and things like that, and then how to operate those Spun City program and things like that. Okay, so that is quite sophisticated. So I will pass to my PhD student, Lucia, to talk more on those cases. I think everybody will be interested on what Ningbo has been done during the first stage of the Spun City. So I pass to Lucia. Okay, thank you, Faith and Maria. Before I talk about the Spun City construction in Ningbo, I will briefly introduce Ningbo. Ningbo is located in the subtropical monsoon climate zone, and you can see as a coastal city,
is surrounded by mountains, so you can see Ningbo has always been at risk from both the coastal and the pluvial flooding in these years. And in recent years, this flood risk has increased due to the rapid population growth, the urban development, the land use change, the climate change. So the old drainage system are not able to deal with challenges. We need to think about the new ways to deal with water management. So in 2014, Ningbo responded quite positively to the national call to construct a smart city. And it was selected as the second bunch of pilot cities. And you can see Ningbo, in Ningbo Smart City construction guidance, they have some objectives like reduction of runoff and source, utilizing the natural drainage system, and also conservation the ecosystem and hydrological characteristics. And beyond the water management, like water security, water shortage, water safety, water resources, they also aim to improve the ecological environment and create recreational values for the community, and also like mitigate the macro climate, like air quality improvement, the urban heat island effect mitigation. And you can see here, there are three strategies of smart city. The first one is like increase the water length to provide a multiple experience for the people and the wildlife, and also improve the water flows to decrease water stagnation, and also treat the stormwater before it flowing to the main waterways, and decrease the water pollutant. So how can we achieve this multiple benefit, and what infrastructure we use? You can see in this photo, different from the green infrastructure and the traditional engineering measures. The smart city infrastructure, they can protect, restore, and mimic the natural water cycle using different designs like protective design, filtration design, infiltration design, and storage design. But I may not have enough time to introduce each picture here, but you can see some photos I took in Ningbo city, mainly in urban parks. You can see the permeable pavement, the rainwater garden or bioretention, the bioswales, and artificial wetland. So this green infrastructure, they are more economic, more effective, and they can also create enhance the community safety and provide a good habitat for the wildlife. So there are multiple benefits, not only for water management. And it means we can plant more vegetation and restore the habitat of floodplain rather than build a dam or the water treatment industrials. And the thing is, we need to consider which infrastructure we should choose for this site, because most of these infrastructure are site specific and in the local scale. So we need to really design this infrastructure properly and think about their function, their water pollution removal capacity, the aesthetic value, or their cost. For example, the artificial pond of wetland, they may be high cost in the initial investment. And in the later maintenance, we also need human resources and money to deal with some problems. And also we need to think about the land use, because like for green roof, we need to think about the plant selection, the building construction, and whether there are land to build such green infrastructure.
So I will give a real case. We call it Eco Corridor, which is the urban Eco Corridor park in Ningbo. It is located in the New East town. It links the Yong River and the major regional reservoir, Dongqian Lake. You can see the location of Eco Corridor here. And this corridor is a mix of new and retrofit design with a 3.3 kilometer long eco corridor. It serves as a living filter or green lung. It considering the hydrology, topography, and vegetation of the site to manage the water. You can see the picture of the eco corridor. It has been finished construction in the past few years. It's quite beautiful now. And this is a photo I take in the site. You can see how they combine the different green infrastructure in the site. The yellow highlight is a permeable pavement. You can see it covers the whole site. And also the grass swale is in the side walk outside of the park, so it can drainage the surrounding buildings runoff into the middle river and also the rain garden to filter and storage these rainwaters. And so specific for the hydrology, the site connecting the existing system of tight-ended and disconnected canals to a series of free-flowing rivers and streams. And it also improved the water quality from the class V, which is not suitable for the human habitation, to the class 3, suitable for ecological restoration and recreational use, but it still hadn't reached the drinking water level at this stage. And this picture may give you a clear understanding of how the rainwater was collected and transferred. You can see the stormwater runoff is collected and treated before entering the major waterways. So the pavement, permeable pavement, the bioswales and the green roofs, and then it flow into the rain garden or the wetland or the main rivers. And also this site provide educational purpose for the surrounding people and provide a good habitat for the wildlife and the recreational space for the public. So overall, the essential of the smart city is not to build a fragment, the human-made landscape like this random distributed green infrastructure, but the thing is we need to build a water circulation system. So when the rainfall happens, we need to make the whole city act like a sponge to absorb the water and storage this water in a green infrastructure and reuse it for irrigation or other household water use. Yeah, and also we need to think about how to direct and flow this water to the smart city facilities, because the whole city, most of the city area has already built in a concrete way. So we need to think about how to retrofit this built area to a smart city, and also how to transfer this water to the smart city, pilot city like this urban parks, and treat this using the green infrastructure. Okay, then maybe Faith will give a conclusion for the talk. Okay. Hello, thank you. So we discussed a lot. So I think for future, actually, smart city is facing challenge. Okay, so there are some challenge. Okay, so it's positive, but we also need to be realistic, isn't it? So it's such a big urban planning change. It involves with a lot of, first is integration between the institutions, stakeholders, and with different people or different departments, urban planning, engineering, social science, ecology, environmental science, pollution, and hydrology. So the second thing is we need more high technology.
So, for example, Spun City has to keep up with the latest social spatial analysis to understand land use changes, for example, spatial simulation on green space and modeling, and with hydrology as well, and also keep up with climate change projection. And so also can introduce the AI optimization technology to think about what people really need for the Spun City and or communities. And the other challenges is actually financial, like because the Spun City, those infrastructure is not cheap. And also you can see the land prices in the cities has become very expensive in Chinese cities as well. So the government need to make good judgment or good decision to see the long-term benefit, and short-term maybe is expensive because those artificial pond, wetland park is a lot of capture, a lot of land. But if it's working, it's very important to that city actually. So they need to consider those trade-off investment benefits. And also the challenge is the potential impacts for urbanization and climate change as well. So we conclude, so we should, it's a good start, so we need to encourage the government to keep doing it, but it also, we need to learn from different lessons from the world as well. So that's why we talk today. And also we need to achieve the sustainability goals, same as the Deputy Mayor to talk about those 17 sustainable goals in the United Nations. And also self-financing is a big problem. So to do this, you know, self-financing in those cities, they need to think about the whole package on the public-private partnership, PPP, or both, or willingness to pay by the public or something like that. And also to establish the green bond, maybe, I don't know, and increase the public and stakeholders participation and engagement. So thank you very much. And we finish here. Okay. Yeah. Thank you, Dr. Chan. Thank you, Lucia, for that interesting presentation. And I think we will have many questions. We're going to start with some questions, and I would like the panelists that if you can turn your video on so we can see you. Vamos a comenzar con algunas preguntas que ya tenemos por acá y he ido seleccionando algunas. Y quisiéramos empezar entonces con, ya sea con el ingeniero Luna o el vicealcalde, y aquí nos preguntan, ¿existe algún mapa con los puntos donde se ubican las lagunas donde hay más inundaciones antes de ser secadas? Por ejemplo, la laguna de Miraflores, me imagino, podría ser una idea, que si existe algún mapa de las lagunas que habían antes en la región metropolitana de Guatemala o en el municipio de Guatemala, que lamentablemente, obviamente, por el uso del agua, fueron secadas. Y si es viable recuperar estas lagunas. Entonces, no sé quién de los dos quisiera responder esa pregunta. Ingeniero Luna. Sí. Yo diría que sí existen mapas de las zonas o los lugares donde estaban estas lagunas. E incluso si uno quiere hacer una investigación, debería estudiar los suelos y vería que son suelos lacustres, entonces sí se podrían ubicar esas zonas. Por ejemplo, lo que le llamaban las charcas y toda esa área, pues eran áreas de lagunas, e incluso se podría ver en algunos otros lugares de la ciudad donde existieron otras. Ahora, quizá el problema en este momento sería que secaron esas lagunas, hicieron una modificación del terreno para utilizarlos con otros fines, digamos, para urbanizaciones. Entonces, tratar de recuperarlas en este momento, pues habría que estudiar bien el problema. Yo no puedo decir que no o que sí, pero sí podrían localizarse esas lagunas y ver esa posibilidad. ¿Okay? Gracias, ingeniero. Aquí.
Sí, vicealcalde, ¿usted quisiera comentar algo al respecto? Sí, bueno, yo creo que es importante la parte de darle la parte de sostenibilidad y los costos de producción. Hoy tenemos una discusión en términos de cómo puede ser sostenible la parte de agua. Y en la parte de agua, la producción superficial, que es toda la parte de los afluentes que vienen de los ríos o acopio de agua o lagunas que se puedan plantear, son de los fuentes más eficientes en términos económicos, y las más costosas es en la parte de las subterráneas, por lo que implica la extracción. Posteriormente, la parte que complementa es lo que implica y los costos del tratamiento de las mismas. En algunos casos, el costo de tratamiento de aguas ya residuales es de 3 a 1 respecto al costo de extracción, que es básicamente una potabilización. Entonces, creo que parte de las lagunas que pueden haberse secado y ya no están en operación, regresarlas es algo complejo, sobre todo por el uso del suelo y también por la propiedad de la tierra que tiene ahí algún destino. Pero sí vemos una oportunidad en términos de utilización y algunas lagunas y presas que tiene el municipio para poder utilizar ya afluentes superficiales y acopios naturales. Y algunos temas que hemos estado trabajando con el Instituto de Fomento a las Municipalidades, el INFOM, con la autoridad para el manejo de la cuenca, también la sostenibilidad del lago de Amatitlán, es ver cómo se puede darle un enfoque de respaldo a la parte de tratamiento de aguas residuales, y posteriormente también cómo se pudiera darle un uso a el tratamiento de agua que pudiera dársele una recirculación y reuso para el consumo humano. Entonces sí están esos proyectos. Creo que es algo que ahí dependemos mucho de cómo esa curva de costos de tecnología puedan ir aplanándose. Seguramente en los siguientes 50 años va a desarrollarse, así como hemos visto, una tecnología a nivel de energía eléctrica solar. Vamos a tener un desarrollo importante de abaratamiento de las tecnologías para el tratamiento de aguas residuales, y entonces ahí es en donde vamos a estar trabajando fuertemente para, en el momento que se da esa maduración de la tecnología, poder ir incorporándolo y dejarlo planificado en el uso de esas aguas superficiales, que se entienden como las que debieran aportar de forma eficiente en términos del balance de costos. Gracias, vicealcalde. Y de una vez que usted tiene la palabra, aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo podríamos crear más áreas permeables que faciliten la absorción de agua de lluvia y que puedan ser puntos de siembra de plantas nativas para agricultura urbana que ayudarían a generar alimentos, a nutrir los mantos freáticos y evitar inundaciones? Bueno, hay un proyecto que se denomina el Cinturón Ecológico Municipal, que básicamente son todos los barrancos de la ciudad. Justamente en la parte de este esfuerzo se ha estado trabajando para que se den un objetivo y una vocación agrícola, y una vocación también en donde tienen un planteamiento de siembra de plantas nativas. Recientemente, el fin de semana, y vamos a mandar las invitaciones para la siguiente convocatoria, se desarrolló un día de campo ahí en el Barranco de la Asunción, en donde ha tenido un esfuerzo importante por la asociación que respalda y protege todo lo relativo a las orquídeas, en donde ha logrado desarrollar un parque natural ecológico de ese espacio en donde se tienen distintas especies de orquídeas. Ahí es algo que se ha estado trabajando sobre los barrancos. Es algo que también tiene una conservación por parte de una normativa municipal que establece que no se puede cambiar las zonas generales de construcción del ordenamiento territorial de las áreas que están establecidas en cuencas y que están establecidas con una vocación territorial, y que también vocación a nivel boscosa, y que también nos permita darle un enfoque en ese sentido.
Y aprovecho solo para comentar que aquí el planteamiento que vive a nivel global es el incremento de la copiosidad de las lluvias. El año pasado se dejó pagado un préstamo préstamo paramétrico que estaba diseñado para Centroamérica y el Caribe, en donde establecía los extremos más remotos para la cantidad de lluvia. Se dividió el territorio nacional en cerca de 1.500 celdas y si el nivel de copiosidad se excedía en un 10% de las celdas, eso nos daba la posibilidad de cobrar un seguro paramétrico de lluvias. El año pasado se diseñó, se pagaron cerca de 700,000 quetzales como país para poder acceder a esta prima. Algunos de los analistas estadísticos decían, miren, es una pérdida de dinero porque es casi imposible que ese nivel de copiosidad en 10% de las celdas se den en Guatemala. Sin embargo, en el primer trimestre del año ya ese nivel de extremo en 10% de las celdas fue superado. Ya Guatemala hizo uso de su seguro paramétrico, en donde creo que desembolsaron cerca de 35 millones de quetzales. Y entonces sí vemos que no solo tenemos un reto de cómo le devolvemos la permeabilidad al terreno, sino cómo la copiosidad de las lluvias está superando todas las estadísticas y los análisis históricos, que debe ser incorporado para justamente darle un respaldo como el que está planteando a nivel de permeabilidad del terreno. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta para el Dr. Faith. Dr. Faith and Lucia, here is one question. If Guatemala wants to move forward into this sponge city concept, what is the first step that we need to take? I think Guatemala, I don't know Spanish, but when I listen to the Deputy Mayor's talk, I think Guatemala City has considered some elements on the sponge city anyway, because they consider energy, consider transport, consider the water reduction by the domestic to conserve more water on toilet. As far as I try to understand Spanish, and then I think those things are a very good step. Okay, so I think if you ask me, the Guatemala City want to start with something like sponge city program, I think it's already has some ground established, you know, because I don't think one program can translate to the others very easily and straight. But if that's possible, like China, what they're doing is actually they set up their pilot project. So for first 3 years, so ask those cities to do very small scale, like park, like what Lucia has been taught, like the to restrict the size, maybe to see the performance, and then before doing that, and then move to next stage. I think something small and something easy to handle that can start to experience, and then because the cost is cheaper and the land is lesser, and the effect maybe is easy to adjust as well, and then can plan more. I think if we need to start, can start with some smaller scale pilot project first. Yeah. So if you were to, for example, if you are hired by a government to assess the country, to give the first steps, will you go first with the stakeholders or you go first with the institutions? Which is the first step that we need to give? I think very good question. I think is of course I think it need to initiate by the central government, isn't it? So if the central government has got this plan, of course, they need to consult with the communities, the societies, and also the public, all agree to do it because I think somebody need to pay it and from tax, right? So I mean the country or the city should have the agreement. They do it, but I think
for the specific stakeholder arrangement, I think the Spun City part, success or not, is really depends on the cooperation between the institutions. For example, Spun City program, you can see, is involved with mostly on urban planning. So the Urban Planning Institute to cooperate with Water Bureau and cooperate with Environmental Bureau, Forestry Bureau, and the other bureau. I think those guidance and those institution arrangement, that is very important and address the success or not. I think that's something need to really consider. And then because I don't know the governance of Guatemala that much, but I think those things are quite complex because, for example, Water Bureau is dealing with the third issue normally, like China and Hong Kong and the other Asian cities. So suddenly, Urban Planning Department is take over those projects and talk about water. So, I mean, those things need to be, I think, set up a very clear, sophisticated guidance and in the legislation or the guidance protocols for the institution to follow. That is very important. And then to care about the power and authorities for different people, and they are all happy. So it's not easy, but I think it's very important to make things successful. Lucia, do you have anything? And just here, the last question for you, Doctor. It says, could you please clarify the administrative and legal strategies that you use to recover spaces and improve the efficiency of the macro management of the Sponge City? Say again, sorry. Could you please clarify the administrative and legal strategies, that you use to recover spaces and improve the efficiency of the macro management of the Sponge City? Good question. Very difficult for me to answer, actually, because I'm not in position to answer this. I'm only the researcher and has experience to work for the project that the government asked us to do. So I think that is really depends on the land use strategies from the municipal government. For example, municipal government of these cities is Ningbo municipal government. And what they plan is very important because, Maria, I think I take the opportunity to also share my own personal view is Spun City program in China is very encouraging, but the city government is facing a lot of pressure because the land use prices is very expensive. So, I mean, if we just sit on one side, if I'm the environmentalist, I sit on one side saying, you have to do the Spun City because it's scared. But actually, the operation of the city is not that simple. So I think it's loads of stress on the land uses, and we have not enough space. So, for example, Shenzhen, their urbanization rate has already hit 99%. So that's why they need to do reclamation for Qianhai, like west part of the wetland, and then to make it for the land for the development because they don't have enough land. So we are facing these kind of issues, but we are doing Spun City too. So that's why I think my answer is the government or the Chinese government, they have considered those micro design or the land uses. And also I think they have also got the strategy to assess the cost-benefit analysis and then to estimate what's the most benefit to the long term for the city, and then before they make the decision. But I think for Ningbo City, they are trying to do their best. So you can see those examples. For example, they try to use the best facility. For example, if you ask me in the expert of geography or the landscape design or water, and then they try to use the sideway of the river
So that's why actually after filtration of the water can go to the river anyway. And that do the job of the treating the stormwater, because the stormwater in the land drainage used to go to river anyway. So then they can do the absorption and filtration and save some water for use in the dry season. So I mean, back to your question, I think it really depends on the city government strategy. So that's why I think for Smart City program for the next 10 years, I think the national government will give more flexibility for all cities to achieve those targets by their own way. Yeah, thank you. Thank you, doctor. Y esta pregunta va para el vicealcalde y es en relación a los artefactos ahorradores que se mencionó en la presentación. La pregunta dice que si por parte de la municipalidad se va a supervisar ese acuerdo que salió en relación a la instalación de los artefactos ahorradores, o cuál es el manejo que se le espera los ciudadanos tengan en cuanto al uso de esos artefactos. Sí, bueno, de hecho, parte de la normativa que salió publicada es la obligatoriedad del uso de artefactos ahorradores para las nuevas construcciones y remodelaciones. Ahí se planteó una estrategia en donde cada uno de las personas que hace la gestión de licencia de construcción tiene que hacer una declaración jurada sobre la memoria de cálculo para poder establecer cuál es la memoria descriptiva de los artefactos que va a utilizar para darle cumplimiento a la normativa, y se deja facultada a Empagua a poder hacer las inspecciones previas a entregar la licencia de ocupación para que verifique el extremo del cumplimiento de la representación legal, en donde tiene esta obligación de cumplir con la memoria de cálculo y la memoria descriptiva de los artefactos. De tal forma que se está dando el incentivo de cumplimiento, y por el otro lado la capacidad de inspección de parte de Empagua para la verificación del cumplimiento del mismo. Ya más adelante veremos cómo por medio de un programa de incentivos lograr darle un enfoque para que las viviendas existentes y las infraestructuras existentes vayan migrando a artefactos ahorradores y posteriormente ya en algún momento declararlos también obligatorios para cada una de las instalaciones que puedan tener un requerimiento de agua. Bueno, ya con esta última pregunta que se la lanzo al vicealcalde y al ingeniero Julio Luna, cada quien desde sus respectivos profesiones y experiencias, ¿ustedes creerían que para Guatemala es viable empezar con algunos proyectos piloto de unas ciudades esponja? ¿Creen que tenemos desde la parte municipal y desde la parte de la geología y el expertise que usted tiene, ingeniero Luna, esta posibilidad de dar esos primeros pasos para ir haciendo zonas o regiones esponja en Guatemala? Comenzamos con usted, vicealcalde, por favor. Muy amable. Pues como lo mencionamos en los proyectos que estamos dándole seguimiento, estamos trabajando en la parte de ingeniería a nivel de diseño de las estructuras. Tenemos que trabajar fuertemente en la parte normativa que nos permita garantizar una buena implementación de estos planteamientos. Hay algunos temas que tenemos que dejar muy bien sustentados. Por ejemplo, al momento de hablar de una recarga hídrica, tenemos que tener una certeza de la calidad de agua que se está reinsertando en los mantos freáticos. Y ahí nos encontramos con un dilema inmediatamente, y es que si vamos a hacer un proceso de purificación del agua para inyectarlo en los mantos freáticos, mejor la usamos a nivel de recirculación o consumo humano en términos específicos. Entonces sí estamos en ese detalle técnico, ese detalle normativo que nos permita reinsertar el agua a nivel de mantos freáticos o reuso para el tema de consumo humano. En el tema de agua de lluvia, creemos también que es un proceso importante
que también pasa por el extremo normativo y la responsabilidad que se tiene en el respeto a la vida y a la salud, de cuáles son los estándares de calidad para que se pueda y se establezca un procedimiento adecuado a través de la ingeniería y calidad del agua. La Municipalidad de Guatemala y Empagua tiene un convenio, uno de los convenios exitosos que tiene con la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos, en donde permanentemente verifica la calidad del agua para las plantas potabilizadoras para que cumplan con los estándares locales e internacionales de consumo humano. Entonces son términos importantes que pasan de ser un buen concepto, una buena idea, a partir a una normativa y un planteamiento de política pública a nivel general. Vamos a estar en contacto con el doctor Chan para poder compartir planos de construcción, ingeniería, de nivel de detalle, normativa que se ha implementado y también con esto pues seguir gestionando fondos verdes que hay disponibles a nivel global que nos puedan permitir hacer viables estos proyectos. Muchísimas gracias. Licenciado, vamos con el ingeniero Luna. Sí, ¿Usted muchas creería gracias. que sí tenemos Bueno, esa capacidad? De hecho, sí, yo concuerdo mucho con el señor vicealcalde con algunas de sus apreciaciones. Por ejemplo, él estuvo hablando del tema de los barrancos y las características que tiene. Pienso que en los barrancos, al final de cada uno de esos barrancos siempre hay un pequeño riachuelo, una fuente de agua. Lamentablemente no la hemos cuidado adecuadamente, pero que podría en un momento determinado ayudarnos para el abastecimiento. Esa es una cosa, digamos, ver el tema de abastecimiento de agua, y lo otro es el tema de las inundaciones. Con este concepto de ciudades esponja, obviamente infiltrar agua a los mantos acuíferos no se puede hacer así tan rápidamente, porque si nosotros tomamos agua de las calles ya mezcladas con algún tipo de contaminante, alteración, aceites o alguna cuestión que pueda haber, obviamente no es conveniente que eso vaya a los mantos freáticos. Creo que sí, dentro de la ciudad de Guatemala, si se planteara esa posibilidad, digamos, de empezar a trabajar para infiltrar, deberíamos de buscar los sitios más adecuados y ser como parques, en donde podríamos tener lagunas, en donde podríamos tener áreas de recarga específicos que cuando el agua de lluvia caiga, no se vaya a mezclar con otro tipo de aguas que puedan alterar su calidad. Entonces, definitivamente deberíamos empezar por conocer bien nuestra ciudad. Yo creo que en la municipalidad hay mucha información, y luego ver algunos parques o algunas áreas que no estén ocupadas y de alguna manera poder hacer trabajos ahí para lograr la infiltración de calidad. Como digo, sí existe la posibilidad, pero habría que hacer investigación para ver incluso a qué profundidad o qué estrato del subsuelo va a ser el más adecuado para que ahí podamos llevar el agua que infiltremos. Sí, muchísimas gracias. Realmente son temas bastante interesantes que requieren también de un poco de investigación, ¿verdad? Para no, en vez de querer hacer algo que consideremos positivo, estemos causando algún impacto negativo. Ya con esto cerramos. Realmente les agradecemos mucho el tiempo que nos han dado a nuestros expositores y también a los que están aquí escuchándonos. Son las casi 10 de la noche y tenemos pues muy buena audiencia. Gracias de verdad por el tiempo que se están tomando, el desvelo que están teniendo con nosotros para poder aprender de un tema tan interesante. Y gracias, Dr. Faith and Lucia. Thank you very much for sharing with us your knowledge, your experience. And for sure, we are going to contact you later to just see if we can learn more or we can apply some of the knowledges that you share with us tonight in our country.
Thank you very much. Muchísimas gracias a todos. No sé si los expositores quieren decir algunas palabras para despedirse. Por favor, señor vicealcalde. Pues no, es realmente importantísimo agradecerle primero a María José, a Funcagua, el espacio, agradecer tanto al ingeniero Luna and Dr. Chan. It's a pleasure to see you and share with you this opportunity to be together in this webinar. Y solo resaltar la importancia de discutir temas relevantes, no solo proyectos, sino retos y problemáticas. Creo que las inundaciones, como lo expuso el ingeniero Luna, es algo que está a la orden del día. Tenemos que abordarlo y que va a ir en incremento de acuerdo a las proyecciones de copiosidad de lluvia a nivel global. Y que por el otro lado, este mecanismo de intercambio de información, intercambio de buenas prácticas, seguramente nos logra, hay un dicho, un término, no es técnico, sino que es más coloquial, uno puede ir avanzando de paso en paso o puede ir avanzando como el salto de rana, que le dice leapfrogging, y que logra saltar una tecnología. Y entonces, si nosotros podemos hacer leapfrogging todo el concepto de ciudades esponja y logramos, en vez de desarrollar iniciativas que nos va a tomar algún tiempo, tomar el esfuerzo que ha llevado estas ciudades en China, podemos darle mayores resultados al país. Entonces, agradecerles, es importantísimo discutir temas de interés común, de problemáticas que tenemos identificadas y sobre todo ir planificando para buscar esas soluciones. Así que muchas gracias a todos y a todo el público también que está aquí acompañándonos y el espacio también para poder compartir nuestros contactos y correos para que podamos recibir dudas o cualquier retroalimentación. Muchas gracias. Ingeniero Luna. Y muchas gracias por la invitación a participar en este evento, es sumamente interesante. Yo lo que les puedo mencionar es nosotros, pues en la Facultad de Ingeniería hemos trabajado con el tema de agua superficial, calidad del agua. Es ahora que tenemos una maestría en recursos hidrogeológicos, entonces es la primera cohorte, estamos ahorita finalizando los cursos, vamos a empezar las investigaciones y de hecho es un campo sumamente interesante porque ya vemos que las aguas superficiales lamentablemente han sufrido alteraciones y nosotros decimos, bueno, vamos a empezar a trabajar con las aguas subterráneas. Hay que ver también las condiciones del subsuelo, el tipo de roca en que estas aguas están almacenadas y que de alguna manera no vaya a haber algún elemento que pueda también ser nocivo para los humanos. Entonces sí es bien importante. Ahora esta idea de las ciudades esponja es sumamente interesante, la verdad es que es apasionante. Ojalá que pudiéramos continuar con este tema y muchas gracias a los organizadores por este tipo de actividades. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias, Dr. Chang and Lucía. Thank you very much once again. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Nos despedimos entonces y esperamos volverlos a ver en el próximo mes con otro tema que ya muy pronto les diremos cuál es. Muchísimas gracias y pasen todos feliz noche. Thank you, Dr. Chang and Lucía. Thank you very much. Have a good Friday. Thank you for this chance and hope to stay in touch. Yeah. We will. Thank you. Gracias. Feliz noche. Adiós.